Hemos estado meditando un poco acerca de espíritus que atacan la iglesia durante algunas semanas atrás. Hemos estado hablando acerca de cómo el diablo busca destruir, busca entrar dentro de la iglesia, y hemos visto que el diablo necesita personas. El diablo necesita mentes, necesita corazones, necesita personas básicamente para traer y para manifestar sus obras en la tierra. Así como el Señor necesita intercesores también, necesita gente que se conecte al reino de Dios. Para hacer que las cosas pasen y sucedan, también el diablo necesita cuerpos, mentes, en las cuales operar y a través de las cuales poder infiltrarse en la iglesia. Y hemos hablado de algunas cosas que creo que son muy importantes, que como cristianos debemos conocer. Y hace un par de semanas atrás estuve hablando acerca de el espíritu de Jezabel, cómo este espíritu intenta controlar todo alrededor de él y intenta dominar a ciertas personas con un carácter más dominable, y siempre un espíritu jezabélico se mueve junto con un espíritu de Acab, que mientras uno somete, el otro permite que le sometan. Y este espíritu comienza a gobernar a través de la vida de personas y obviamente se mete, se infiltra dentro de la iglesia. Apocalipsis capítulo 2 dice en el mensaje del Señor a las iglesias: pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel. Es decir, que estos espíritus, a pesar de que han estado en la tierra durante tantos y tantos años, siguen moviéndose hasta estos días y definitivamente terminan afectando iglesias, familias, matrimonios. Conozco matrimonios que se han divorciado porque a alguien, no necesariamente a la mujer, pero a alguien se le ha metido un espíritu jezabélico de control, de dominio, y entonces quieren gobernarlo todo y dominarlo todo. Y cuando las personas se cansan de eso, pues terminan destruyendo familias, terminan destruyendo el propósito que Dios tiene para sus vidas. Entonces es importante que como iglesia, dice la Escritura, el Señor nos insta que no ignoremos las maquinaciones del diablo. Es decir, a que no ignoremos la manera en cómo el diablo opera. Si somos un pueblo ignorante, el diablo definitivamente va a poder moverse con libertad en medio de las vidas y de los corazones. Por eso es importante, el Señor siempre nos anima y nos insta a poder ser gente que entiende, que podamos ser un pueblo entendido. El libro de Oseas dice que el pueblo perece porque le falta conocimiento, y conocimiento no solamente significa nutrirme de algunas cosas, de algunos libros, o nutrirme de alguna información. Conocimiento significa entender cómo el mundo espiritual se mueve y cómo opera, y cómo puedo ser lo suficientemente inteligente para resguardar la obra de Dios, el reino de Dios, y que mi vida pueda servir para edificar el reino de Dios. Entonces, cuando entendemos esto, cuando entendemos estos principios, estas realidades del mundo espiritual, el Señor nos va mostrando cómo poder ir venciendo y derrotando todas estas cosas. El día de hoy quiero dedicarle unos minutos a hablar un poco acerca de uno de estos espíritus. Realmente estoy por terminar esto, y la intención es que podamos ver todos juntos, como les he dicho, la manera en cómo el diablo opera y cómo podemos ver la obra del diablo intentándose meter o mezclar dentro de la iglesia. Y cuando tenemos ojos abiertos, podemos ver con claridad cuando un espíritu está moviéndose en la vida de alguien, y el Señor nos da la gracia de poder siempre ver la estrategia de cómo poder resguardar la obra de Dios. Entonces, hoy quiero tratar sobre una de las historias más complejas en la Escritura, y uno de estos espíritus que atacan continuamente la iglesia, y que no solamente atacan la iglesia, atacan ministerios dentro de la iglesia,
atacan a personas clave dentro de la iglesia, y es algo que destruye mucho. Y quiero hablar acerca de la lealtad, de la deslealtad, y cómo el diablo utiliza una de estas estrategias, o utilizó una de estas estrategias en la vida de Absalón. A veces no se habla de lealtad en la iglesia porque mucha gente dentro de la iglesia ha transgiversado este concepto de lealtad. Y parece ser que cuando hablamos de lealtad, hablamos de un hombre que está por encima de todos en la iglesia, que normalmente es el pastor o apóstol, o no sé, dependiendo del movimiento en el que la iglesia se mueva. Pero y todo mundo debe rendirle un cierto culto a esta persona. Y por eso se ha transgiversado tanto en la iglesia el concepto de lealtad bíblicamente que está aquí, porque hay gente que de pronto ha aprovechado estas cosas para aprovecharse o abusar de lo que este principio genera en la vida de nosotros como creyentes. Y hablo de nosotros porque de la misma manera también yo soy una oveja, tengo un pastor, tengo a quien rendirle cuentas, tengo a quien honrar, tengo a quien deber una lealtad, pero a veces se transgiversa tanto esto que terminamos desviados del verdadero concepto de lo que la Biblia enseña acerca de eso. Entonces, la palabra lealtad o el concepto de lealtad es algo que está inmerso por toda la Escritura. Y siempre hay que tener el discernimiento en nuestro corazón para saber a quiénes somos leales, a quiénes somos y debemos nuestra lealtad. Porque una de las cosas que más se transgiversan en esto es que a veces el corazón tiene una lealtad hacia ciertas personas o hacia ciertos propósitos o hacia ciertos objetivos que definitivamente no son los correctos en nuestra vida. Entonces, siempre alrededor de la lealtad girará el otro lado, girará la deslealtad. Siempre habrá un Coré que se levante, como hablábamos el domingo. Siempre habrá alguien que vaya contra la lealtad, contra la autoridad. Siempre habrá un Coré, siempre habrá un Absalón. En todos lados siempre habrá un Absalón que no se levante, sino que nosotros mismos levantemos. Porque bíblicamente, y lo vamos a ver ahora en esta historia, los Absalones no los levantamos, los Absalones no se levantan, los levantamos nosotros. Siempre habrá Judas que traicionen la confianza que se ha puesto y se ha depositado en ellos. Siempre habrá un Pedro que nos niegue. Siempre habrá todas estas cosas del otro lado de la lealtad. Y la deslealtad dentro de la iglesia es algo que ha hecho más daño, creo yo, que todos los demonios juntos del infierno. Esto es algo que trae tanta destrucción sobre la vida de la iglesia, las personas, que el diablo se mueve tan sutilmente por esto, que puede tener la capacidad de destruir vidas, de destruir propósitos, de destruir iglesias, de destruir una causa tan poderosa como la es el reino de Dios. Entonces, el propósito de lo que quiero que meditemos en esta noche es ¿qué es la lealtad y por qué deberíamos valorar la lealtad en nuestras vidas? Quizá tú no has puesto mucha atención en esto, pero quiero decirte algo. Cuando tú recibiste a Jesús en tu corazón, tú empezaste a vivir una vida en el reino de Dios. Y en este reino de Dios hay principios con los que uno debe de aprender a vivir. Y todo reino tiene sus principios. Hay una película que se llama El Infierno, no sé si algunos de ustedes lo han visto. Cuando un campesino de estos quiere venir a trabajar con un arco, él le dice, hay algunas reglas que son importantes. Son estos principios del reino. Y uno debe tener estos principios bien fundamentados en nuestros corazones. Entonces, ¿cómo podemos guardar nuestro corazón de la deslealtad?
Y para ver esto quizás necesitaríamos verlo tras de los ojos de David, que es considerado en la Escritura como uno de los verdaderos ejemplos líderes o de los más grandes líderes en la Biblia, a quien Dios es leal y así también de esta manera Dios espera que otros sean leales también, viendo la vida de David. Y el hijo de Absalón quizá sea el ejemplo más claro en la Biblia de deslealtad. Quizás sea el ejemplo más claro de ir en contra de todos los principios que su padre pudo vivir. Quizá Absalón, juntamente con Judas Iscariote, sea la gente más desleal que pudiéramos ver en la Biblia. Entonces, para entrar un poco en el contexto de esto, tendríamos que ver la historia de David y cómo David es elegido rey sobre Israel. Muchos de ustedes conocen esta historia de David. David es un joven rechazado, concebido bajo un concepto y bajo un tiempo muy complejo. David escribe en varios salmos, Salmo 51 y algunos otros salmos describen. David dice, en maldad me concibió mi madre, ¿no? Es decir, viene de un contexto de ilegitimidad. Y justamente por eso David es delegado al lugar más lejano que pueden enviarlo, que es a cuidar las ovejas en el desierto. Y Dios bendijo a David, David se conectó con el Señor, Dios lo escogió, hablábamos un poco de ello acerca del domingo, de cómo Dios no se va a detener. Dios si tú no entras en el plan, en el propósito de Dios, y no porque no entremos, sino porque muchos de nosotros no queremos entrar en ese plan, y muchos de nosotros, me quiero salir de ahí, muchos se obstinan y quieren seguir viviendo esta vida. Dios va a seguir adelante con su reino y con sus planes. Entonces Dios le quita el propósito que había sobre la casa de Saúl y se lo da a David. Y vemos cómo el Señor escoge a David como rey sobre el pueblo de Israel. Pero David no es un hombre perfecto. David es un hombre de carne y hueso. David es un hombre que tiene sus luchas, sus tentaciones. Y al parecer, una de las principales tentaciones que David tenía eran las tentaciones sexuales. ¿Por qué sabemos esto? Porque David tenía varias esposas, varios cientos de concubinas. Es decir, David tenía un montón de mujeres con él. Y sin embargo, David un día, mientras está de ocioso, se asoma por el balcón y detrás de todas las mujeres que tiene, pone la visión en una que está casada. Y te das cuenta que fue siempre una de las cosas con la que David luchó, porque aun cuando David es viejo, pide que le traigan a una señorita a su cama para que lo caliente y él pueda dormir tranquilo ahí, el viejito, con una señorita ahí en su cama. Entonces te das cuenta que David siempre fue atraído por esto. Entonces, en una de las veces que David es atraído a esto, David se engancha, David se asoma por el balcón y comienza un ciclo en su vida de pecado y una escalinata de una caída. Y te das cuenta que David falla, David se arrepiente, David es perdonado, pero a pesar de que David es perdonado, David sufrió algunas de las consecuencias más graves por sus fracasos. Una de estas consecuencias o una de estas cosas que vinieron como retribución a los pecados de David es que su hijo mayor, Amnón, se enamoró de una de sus medias hermanas que se llamaba Tamar. Y no solamente se enamoró, sino que se obsesionó con ella. Y se obsesionó con ella al grado de terminar violándola. Obviamente, cuando su familia se entera, esto es todo un escándalo, porque como un medio hermano termina abusando de su media hermana, quien más sale molesto de toda esta situación es Absalón. Entonces Absalón no está dispuesto a entender que del Señor es la venganza, sino que él va a tomar la venganza en sus manos, y lo que él hace es citar a su medio hermano y termina matándolo en una fiesta.
Cuando David se entera de todo esto, David dice: yo no puedo volver a ver a Absalón. Y entonces Absalón sale huyendo de su padre David y se va a meter a la casa de su abuelo. Para todos los abuelitos que están aquí, voltea con tus nietos si es que los tienes por ahí y dile: te amo mucho, pero cuando andes haciendo algo indebido no te voy a recibir ahí en mi casa. Voltea con alguien, los abuelitos. Este es un llamado para toda la gente de autoridad. Tú y yo no podemos convertirnos en tapaderas de las situaciones que gente a nuestro alrededor están haciendo de manera incorrecta. Entonces Absalón se va a meter con su abuelo 3 años. Y un día, mientras están lejos, Joab, uno de los hombres de David, se da cuenta que David extraña mucho a su hijo Absalón. Por eso digo que los Absalones no se levantan, nosotros los levantamos. Y entonces David extraña tanto a Absalón que Joab lo trae de regreso a Jerusalén. Y David le dice: está bien que lo traigas, pero yo no lo voy a poder ver porque está castigado por lo que hizo. Así que Absalón dura 2 años más o menos en Jerusalén. Y Absalón un día está tan harto de quedarse encerrado en esa casa que le dice a Joab: yo no voy a pasar un minuto más en esto. Si mi papá no quiere verme, si hice algo malo, pues que me termine matando, pero yo ya no voy a estar aquí encerrado. Entonces Joab lo trae delante de David, y cuando David lo mira a la cara, entonces Absalón queda libre. Ya no hay que pueda perseguir lo que él hizo en el pasado. Así que cuando David abre la puerta a que Absalón pueda regresar, ahí David ha firmado una sentencia de deslealtad para su vida. Y entonces la Biblia nos describe en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versos 1 en adelante, cómo Absalón, acuérdate que el diablo necesita personas, el diablo necesita mentes, corazones en los cuales puede entrar para destruir. Y entonces este hombre, poseído por este espíritu que le guía a estar haciendo y a moverse de maneras incorrectas e indebidas, en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, la escritura nos dice lo siguiente: pasado algún tiempo, Absalón consiguió carros de combate, algunos caballos y una escolta de 150 soldados, y se levantaba temprano y se ponía a la orilla del camino, junto a la entrada de la ciudad. Y cuando pasaba a alguien que iba a ver al rey para resolver un pleito, Absalón lo llamaba y le preguntaba de qué pueblo venía. Aquel le decía de qué tribu de Israel era, y Absalón aseguraba: tu demanda es muy justa, pero no habrá quien te escuche por parte del rey. Y enseguida añadía: ojalá me pusieran por juez en mi país. En otras palabras, ojalá me pusieran como pastor, ojalá me pusieran como líder del ministerio, porque ustedes están tan pobrecitos, están tan afligidos en sus necesidades, y en la iglesia nadie los escucha. Los pastores están tan ocupados que nadie escucha tu pobrecito corazón, mi alma. Entonces, este espíritu lo que quiere hacer es desligar nuestro corazón del corazón de la autoridad. Entonces, venían a ver al rey, venían a ver a David, pero resulta que Absalón se ponía atrás para decirle: no, tranquilo, el rey está muy ocupado, nadie puede atenderte, pero dime qué necesitas, yo te voy a atender. El pastor no puede aconsejarte, pero yo te aconsejo. ¿Qué necesitas? 5 divorcios y 4 peleas y me acreditan como un buen consejero para darte un buen consejo. No, y nos reímos, pero aunque ustedes no lo crean, a veces la gente piensa eso. Creen que eso es
tener autoridad para poder darle un consejo a alguien. Yo comencé la iglesia cuando tenía 25 años y la gente me veía como, si de por sí me veo joven, nada más porque estoy canoso, pero si de por sí me veo joven, ahora cuando tenía 25 años yo era, hagan de cuenta, Santi caminando por ahí. Y cuando la gente me veía decía, bueno, este niño ¿qué me va a decir o qué onda? Lo que no entienden es que uno no habla por las experiencias que uno tiene. Uno habla y uno aconseja la palabra de Dios, que es eterna y permanente y ha sido, es y será siempre. Entonces, la sabiduría no tiene que ver con edad, la sabiduría tiene que ver con la conexión con Dios y con la presencia de Dios y con la palabra de Dios. Que nosotros no hablamos lo que sabemos o lo que hemos experimentado, hablamos la palabra de Dios. Y cuando entendemos eso, entonces la gente cree que tiene más experiencia que uno. Y quizá pueda ser así. Quizá tus situaciones en la vida te han llenado de tantas experiencias, pero de repente este espíritu se mete dentro de la gente. Y se mete para intentar separar el corazón de las personas del corazón de quien deben de estar ligadas. Dios nos ha hecho para caminar en esta relación. Dios nos ha hecho para caminar como pastor y como oveja. Dios nos ha hecho para caminar de esta manera. Si no fuera así, Jesús no hubiera dicho, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Si no fuera así, el libro de Ezequiel no diría, y les daré pastores conforme a mi corazón. Porque la iglesia y el pueblo está diseñada para caminar en esta relación. Pero el tema es que de pronto hay gente que se deja dominar por este tipo de espíritus y hacen lo que hizo Absalón hace más de 2000 años, que es tratar de separar el corazón del corazón de un padre, porque realmente aquí David es un rey, pero está ejerciendo el corazón de un padre. Entonces este joven lo que hace es tratar de separar el corazón de esta gente. Y entonces no solamente eso, sino que dice, yo debería de ser puesto por juez en mi país. Yo deberían quitar a Diana y me deberían de poner a mí porque yo soy más guapo y me entono mejor que Diana. Y la gente, pum, se empieza a conectar con estas cosas. Y entonces dice lo siguiente el verso: todo el que tuviera un pleito o una demanda vendría a mí y yo le haría justicia. Además de esto, si alguien se acercaba para postrarse ante él, Absalón le tendía los brazos y lo abrazaba y lo saludaba con un beso. Voltea con tu vecino y dile, ya me está sonando raro todo esto. Voltea con tu vecino, dile, esto hacía Absalón con todos los israelitas que iban a ver al rey. Para que, fíjate, no dejaba a uno vivo, con todos los israelitas que iban a ver al rey para resolver algún asunto. Y así fue ganándose el cariño del pueblo. Tienes que tener mucho cuidado con algo. Tienes que tener cuidado con las personas que te dicen lo que tú quieres escuchar. ¿Por qué crees que se ganó el corazón del pueblo? Porque les decía lo que ellos querían escuchar. Y tenemos que entender, jóvenes, tienes que entender que tus padres no siempre te dirán lo que quieres escuchar, pero te dirán lo mejor para tu vida. ¿Ya nos vamos a las casas? ¿Sí? ¿Ya? ¿Así de una? Papá y mamá quizá no te dirán las cosas que tú quieres escuchar. Ay, pues me voy con mi amiguita fulanita porque ella sí me entiende. Porque ella sí me conoce.
Un padre con sabiduría, ¿sabes qué te va a decir? Manito, mira, las puertas de esta casa están abiertas para ti. Híjole, veo gente enojada conmigo. Discúlpenme, a lo mejor no les estoy diciendo lo que quieren escuchar, pero les estoy diciendo lo que tienen que escuchar. Eso hace un padre. Eso hace la gente que Dios ha puesto en autoridad sobre nosotros. Porque el propósito es tan grande que si tú enganchas tu corazón a quien te dice lo que tú quieres escuchar, el corazón es tan engañoso que vamos a vivir engañados y perdiendo el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces, fíjate hasta dónde va este hombre. Y Absalón toma un grupo de personas. Ya ahora ya no solo era él, sino ahora tenía un grupo de personas que lo seguía. Ya no solo tenía un grupo de personas, sino que ahora ya se había hecho amigo y amaba y mucha gente lo amaba y mucha gente lo quería. Qué bueno que haya tantas personas que amemos. Pero creo que entender el término de lealtad y entender el término espiritual y el principio espiritual de todo esto es muy importante. Y a veces no hablamos de esto en la iglesia porque tiende a prestarse a decir: todos ámenme, yo soy el pastor, yo soy aquí el iluminado, todos ámenme a mí, no amen a nadie más. No se trata de eso. Pero si te das cuenta, hay una lucha en el corazón de las personas por el amor. Hay una lucha en el corazón de las personas por la lealtad. Hay una lucha en el corazón de las personas por un lugar en el corazón de alguien. Y entonces ahora Absalón no solamente tiene a hombres, no solamente tiene a gente que lo ama, no solamente a gente que dice: ahora David ya no es nuestro rey, ahora Absalón es nuestro rey, ahora David ya no debería ser nuestro pastor, ahora Absalón debería de ser nuestro pastor, ahora David ya no debería de tener un lugar importante en nuestras vidas, ahora Absalón debería tener un lugar importante en nuestras vidas. Y si te das cuenta, esto es una voz del infierno para robarnos nuestro propósito. Entonces, uno debe de entender que cuando uno se deja guiar por este tipo de sentimientos y emociones en el corazón, uno está abriendo una puerta no solamente para destruir nuestra vida, sino para destruir personas, destruir ministerios, destruir la iglesia de Dios, destruir el reino de Dios. Y déjenme decirles algo: cualquier otra iglesia es una iglesia que fue comprada por Cristo Jesús. Él dio su vida por ella y Él no va a permitir que ninguna persona intente destruir aquello por lo que Él dio la vida. Entonces, cuando alguien va en contra de la autoridad, cuando alguien va en contra de lo que Dios ha establecido, vas en contra de Dios. Y cuando vas en contra de Dios, perdón que les diga esto, pero te vas a dar un tope contra la pared. Porque Dios va a salir en defensa de su esposa. Dios va a salir en defensa de su iglesia. Y lo triste es que hay personas que enganchan su corazón a esto. Entonces, Absalón tomó un grupo de personas, se los llevó a una ciudad llamada Hebrón, y allí reunió a todos sus seguidores y proclamó esto y dijo: Absalón reina en Hebrón. Es decir, resulta que el cuate se independizó y se declaró rey en una de las ciudades donde su padre, donde aquel que había dado la vida, y eso es algo tremendamente brutal dentro de la iglesia. ¿Me ayudas al piano, porfis? Porque hay
gente a la que pastores, no digo que solamente yo, gente que viene a lo mejor de otra iglesia en la que el pastor invirtió tanto su vida, su corazón en muchas personas. David invirtió su vida en Absalón, lo amaba. Amaba lo que Dios estaba haciendo con él, pero el corazón de Absalón se desvió. Y ahora resulta que no solamente se está proclamando rey, sino que está siendo desleal con su propio padre. Él ha brincado todo límite. Él ha brincado toda traba, cualquier especie de límite que pudiera estar. Y hay un peligro en todo esto. Hay un peligro cuando no entendemos dónde se termina el hombre de Dios y dónde comienza la persona. Hay un peligro donde no entendemos dónde empieza el pastor, dónde empieza mi esposo. En el caso de mi esposa, ¿dónde empieza el pastor y dónde empieza mi papá? En el caso de mis hijos, ¿dónde empieza el principio de Él es el rey y mi padre? ¿Dónde comienza eso? Y es un peligro. Porque cuando comenzamos a entrar en esta rebelión y comenzamos a ir como Coré contra la autoridad, contra tus padres, contra líderes, contra gente de autoridad, estamos yendo contra de Dios. Entonces David sale con sus siervos y su casa. David no está dispuesto a enfrentar a Absalón. Me encanta lo que dice este libro, Perfil de 3 monarcas. No sé si lo tienen en la librería, pero sería increíble que lo pudieras leer. Me encanta lo que dice este libro de David. Dice: a David no le importaba si Absalón lo quitaba o no. David sabía que Absalón no lo había puesto, Dios lo había puesto ahí. Él nunca tuvo miedo, nunca tuvo temor. Y David nunca se iba a enfrentar a Salomón. Por eso David sale con sus siervos, con su casa, y marcharon con él 600 guerreros que habían sido fieles a David. Para acabarla de amolar, Absalón pide todo un consejo a profetas, a un hombre endemoniado que se llama Aitofel, para matar a su propio padre. Y Aitofel le da el consejo de ir con 12,000 hombres a buscar a David y matarlo, mientras David estaba débil y cansado. Y creo que a partir de aquí comenzamos con cosas que podemos tomar en nuestros corazones. Para todos los hijos, honren a sus padres cuando los vean débiles y cansados. Todos sabemos cuando papá, cuando mamá está débil y cansado. Todos lo sabemos. Sean un soporte para sus padres. Para todos los que servimos, tú sabes, ves cuando a uno de los líderes espirituales se le nota cansado, se le nota débil. Sabes cómo son tus líderes cuando andan con la pila al 100 y cuando andan débiles. Aprendamos principios que van a bendecir nuestra vida. Seamos gente leal a lo que Dios ha establecido en nuestras vidas. Y entonces, fíjate la estrategia del diablo. Él quiere venir y matar cuando la autoridad está débil y cansada. Usaí aconseja a Absalón perseguirlo con tal de darle tiempo a David para poder prepararse. Pero el Señor le dio a David hombres leales a él. Le dio a un Joab, le dio a un Abisaí, le dio a un hombre que se llamaba Itai. Y todos estos hombres lucharon contra Absalón. Y algunos comentarios de la Biblia de este pasaje dice: ese día la tierra luchó por David.
Algunos comentaristas dicen que ese día fieras del campo salían y atacaban a los soldados de Absalón. Dios nunca va a permitir que su obra se detenga. Por eso te digo que cuando permitimos que este espíritu gobierne nuestros corazones, no estamos yendo contra personas, estamos atentando contra Dios mismo. Y Dios de alguna manera va a cubrir y va a proteger a quien Él ha llamado. Y Absalón termina huyendo de los hombres de David. Y la muerte de Salomón es algo terriblemente triste. De la misma manera que Judas, que representa este sentido de deslealtad, de traición, la forma en la que terminan es muy similar. La Biblia dice que Absalón tenía un cabello tan largo que mientras iba huyendo en un animal, el cabello se le levanta y él termina amarrado, colgado de un árbol. Y me encanta lo que dicen algunos comentarios. Decía, la deslealtad es tan terrible, escuche esto, que ni el cielo te quiere ni el infierno tampoco. O sea, él se quedó suspendido, ni en la tierra ni en el cielo. Judas de la misma manera terminó ahorcado, ni en el cielo ni en la tierra. Porque cuando permitimos que cosas como estas gobiernen nuestro corazón, cosas en lo espiritual pasan en nuestras vidas. Entonces la lealtad es algo que el Señor nos pide como gente de fe, que podamos vivir bajo ciertos principios que nos van a llevar hacia una vida de bendición. Y Dios es leal, la lealtad es de Dios, su corazón es leal y Él nos da el poder para ser gente leal también. Segunda de Crónicas 16:9, en una versión que se llama La Palabra, dice: el Señor recorre toda la tierra con su mirada para fortalecer a los que le son plenamente leales. Es decir, esto es algo que Dios está buscando en los corazones. Dios está buscando tu lealtad. Y la lealtad es tan valiosa que Dios mostrará el poder de su diestra a favor de quienes la poseen. ¿Ves cómo el Señor mostró este corazón de protección para Noé? Un hombre leal a Dios en medio de donde todos se habían apartado. Noé permaneció leal a Dios. Y Dios mostró su mano poderosa para con Noé. Ves a un José que permaneció leal a Dios, a pesar de que cayó en la cárcel, a pesar de que lo perdió todo, a pesar de que lo injuriaron, a pesar de que toda su vida pareció derrumbarse. José permaneció leal a Dios. Y no solamente permaneció leal a Dios, sino que Dios mostró su poder para con José. Dios lo levantó hasta ser el segundo del hombre más poderoso, de la nación más poderosa en el tiempo de José. Hay recompensas para aquel que tiene un corazón leal para el Señor. Lo podemos ver con Jesús, un hombre leal al reino de Dios, un hombre leal a su Padre. De hecho, si miramos la Trinidad, te vas a dar cuenta que el Padre es leal al Hijo. El Padre dice: no hay otro como mi Hijo, no hay otro camino. Te vas a dar cuenta que el Hijo es leal al Padre. Jesús dijo: yo hago siempre lo que le agrada a Él. Todo lo que Jesús hacía en la tierra era una expresión de lealtad a su Padre. El Espíritu Santo es leal al Padre y al Hijo. Y es leal al Hijo y dice que glorificará al Hijo. Entonces la lealtad es algo que proviene del Señor. Y el Señor nos pide que podamos hacerlo. En primer lugar, ser leales a Dios. Hechos capítulo 5, verso
29 dice: Pedro y los otros apóstoles respondieron: debemos obedecer a Dios antes que los hombres. Es decir, Dios está buscando un corazón leal a Él. Ahora, ¿qué significa ser leales a Dios? ¿Me ayudan, por favor? Ya estamos terminando. Ser leales a Dios es que tú le puedas entregar tu amor inquebrantable a Dios. Yo te preguntaría hoy en esta hora: ¿amas a Dios? ¿Amas a Dios? Te voy a volver a preguntar: ¿amas a Dios? ¿Inquebrantablemente amas a Dios? ¿Cómo sé que mi corazón es leal con Dios? Cuando le entrego mi amor inquebrantable y cuando no comparto los afectos de mi corazón con nadie más que con Dios. Sé que soy leal a Dios cuando busco solamente a Dios. Cuando yo sé que es la única fuente de mi salvación. Cuando yo sé que Él es la única fuente de mi liberación. Cuando yo sé que Él es la única fuente de mi ayuda. Cuando yo sé que dependo de Él totalmente. Dios quiere ser la única fuente para ti. Él está buscando un corazón totalmente leal a Él, comprometido con Él. No cuando dejamos a Dios de último en nuestras vidas, cuando nos enfermamos y corremos a ver qué hacemos. Y cuando no hay nada que hacer, entonces vas y buscas a Dios y oras y le pides algo. Dios quiere que Él sea lo primero a lo que cada uno de nosotros podamos recurrir en los momentos de angustia, de aflicción, de necesidad. ¿Es Dios la fuente de tu corazón? ¿Es Dios el ancla de tu vida en todos los sentidos? Eso es lo que Él quiere. Y el Señor también quiere que podamos tener una lealtad dentro de nuestra persona. David sabía que Saúl no era el obstáculo. Era Dios quien bloqueaba su camino. David era leal a Saúl. Por demostrarle a Dios su lealtad hacia Él. Y Dios hoy en medio de este tiempo está buscando corazones leales. Dios no ha cambiado. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. De la misma manera que Dios buscó a David hace tanto tiempo, Dios hoy sigue buscando corazones leales. Corazones que están totalmente comprometidos con Él. Corazones que Dios es el centro de toda su vida. Y cuando Dios encuentra un corazón así, inevitablemente le conectará con el propósito y el destino glorioso y eterno que Él tiene para él. Así que Dios tiene un destino glorioso para tu vida. Yo quiero que voltees con alguien, ponte sobre tus pies, voltea con 2 o 3 y dile: Dios tiene un destino glorioso para tu vida adelante. Vamos, voltea con alguien, tócalo y dile: Dios tiene un destino glorioso para ti delante. Pero necesitas un corazón leal a Dios. Un corazón que camina en una lealtad inquebrantable al Señor. Así que ahí donde estamos, ¿por qué no cierras un momento tus ojos al Señor? Cierra tus ojos un momento al Señor y dile: Jesús, tú eres la fuente de mi vida.
Tú lo eres todo para mí, Jesús. Tú eres mi principio y eres mi fin. Cuando vienen momentos de aflicción, podemos decir lo que David decía: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No buscamos a nada, no buscamos a nadie, Señor, te buscamos a ti. Corremos hacia ti, Señor. Nuestro corazón es totalmente tuyo, Jesús. Vamos, cierra tus ojos, levántale tus manos a Jesús y tómate un minuto y dile: Señor, mi corazón es totalmente tuyo. Tuyo, Señor, tuyo. Por la eternidad. Tú mereces para siempre toda nuestra lealtad. Tú eres digno. Dile: tú mereces. Y tú mereces para siempre toda nuestra lealtad. Tú eres digno. Tú eres la fuente de nuestra vida. Tú mereces para siempre toda nuestra lealtad. Tú eres digno. Tú mereces para siempre toda nuestra lealtad. Tú eres digno. Vamos con fuerza, iglesia, decláralo, dilo. Tú mereces para siempre toda nuestra lealtad. Tú eres digno. Sí. Eres digno. Y que el Cordero, dilo, reciba la recompensa de su sacrificio, y que el Cordero reciba la recompensa de sus que el Cordero y que el Cordero reciba. Tú lo mereces todo, Jesús. Tú lo mereces todo, y que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio, y que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio, y que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio. Tú mereces para siempre toda nuestra lealtad. Tú eres digno. Tú mereces para siempre toda nuestra lealtad. Tú eres digno. Solo tú eres digno. Tú mereces para siempre toda nuestra lealtad. Tú eres digno. Vamos, dile una vez más. Tú mereces para siempre toda nuestra lealtad. Tú eres digno. Tú eres digno. Señor, nuestro corazón es tuyo. Y si hoy tú estás buscando, Señor, corazones, como dice la Escritura, estás buscando por toda la tierra corazones que sean totalmente leales para contigo, Señor. Que hoy puedas mirar a este lugar y encontrar corazones
totalmente leales para ti, Jesús. Totalmente comprometidos contigo. Señor, te damos gracias. Y si hay alguien hoy aquí, Señor, que quizá ha abierto una brecha para algo espiritual en su vida, como lo que hemos hablado hoy, Señor, tu misericordia es tan grande que te pido, Señor, extiende tu gracia sobre cada uno de nosotros. Si alguien unió su corazón de alguna manera, no de la manera correcta, Señor, a la autoridad que tú has puesto, sino su corazón lo unió a alguien de una forma incorrecta, Señor, rompe toda ligadura hoy en el nombre de Jesús. Rompe, Jesús, con tu sangre todo lazo. Quita todo velo de los ojos, Señor, para que podamos ver tu reino, tus principios, y podamos caminar en ellos, porque hay una gran bendición detrás de caminar y vivir los principios del reino de Dios. Señor, te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.